Muy bien, estamos entonces ya en la segunda parte de la guía de estudio número 3. La semana pasada estuvimos hablando respecto al Congreso de la República. Recordemos entonces que el Congreso de la República está integrado por los diputados representan al pueblo. La forma de elección de los diputados, ¿cómo es que se da? Cada diputado representa al pueblo según el número o el censo de la población. Así se establece entonces el número de diputados que estarán integrando el Congreso y representando a cada uno de los departamentos. Algo que también es muy importante mencionar es que como los diputados son los representantes del pueblo, estos son electos a través de el proceso electoral cada 4 años. Yo les enviaba en la clase anterior, yo les enviaba a que ustedes pudieran estudiar un poquito a través de la Constitución Política de la República y se pudieran ubicar en los artículos del artículo 157 a el artículo 174. Si usted lee el 157 dice organismo legislativo. Una de las preguntas que se nos hace acá es ¿cuál es el otro nombre con el que se le conoce al Congreso de la República? Es conocido como el Congreso de la República o también organismo legislativo. Entonces, está integrado por diputados, son electos por el pueblo, algunos otros por lista nacional, es decir, no pasan a ningún proceso electoral, sino ellos envían la solicitud, reúnen los requisitos correspondientes, son evaluados y pues posteriormente, si estos reúnen los requisitos, pues son declarados como diputados. Algunos diputados forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Los diputados que representan al pueblo no pueden ser los mismos que estén integrando la Asamblea Nacional. Entonces, acá dice cómo se integran. Ya hablamos entonces en la clase anterior. Ahora les estoy explicando una vez más que el Congreso de la República está integrado por los diputados. ¿Cuál es la base legal? Esto se los dejaba establecido, lo encontramos en el artículo 157 de la Constitución Política de la República. El capítulo es el 2, artículo es 157, no tiene incisos y dice: la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Entonces, ¿cómo se integra el Congreso? La base legal es Constitución Política de la República de Guatemala, capítulo 2, artículo 157, y no tiene incisos. Ahora sí, ¿quiénes son los diputados? En primer lugar, dice, los diputados son personas que tienen la calidad de dignatarios de la nación. Ese es el título, por decir así, que se les da a los diputados. Son dignatarios de la nación, electos directamente por el pueblo en sufragio universal. Ellos integran el Congreso. Se deben interesar por resolver los problemas de la comunidad, es decir, de los departamentos a los cuales ellos están representando. Realizar gestiones en beneficio de su departamento y su enlace directo entre las comunidades que representan y las instituciones del Estado en general. Es decir, el diputado debe velar por el desarrollo de su departamento, por solucionar las problemáticas que se están dando de infraestructura en el departamento. Lamentablemente se desconocen las funciones de los diputados, por eso yo les enviaba en uno de los puntos anteriores a que ustedes leyeran y pudieran analizar 10 funciones y 5 derechos en general, desde el artículo 157 al 174, funciones o responsabilidades y derechos que son atribuidos a los diputados, para que usted pueda ampliar un poquito más, pueda conocer qué debe hacer un diputado. Pues aquí nos dice que ellos son dignatarios de la nación, deben resolver problemas de la comunidad, deben atender a las necesidades de los departamentos. ¿Cuál es la base legal? La Constitución Política de la República, y esto lo encontramos en el artículo número vamos a ver, dice
157 y dice, cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de los diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falla definitiva de un diputado, se declarará vacante al cargo. Las vacantes se llenarán, según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado. Entonces, el diputado entonces es el que va a representar al pueblo. El diputado tiene la calidad de dignatario de la nación y debe velar o gestionar programas o proyectos de desarrollo en sus comunidades. Escuche el artículo 158 de la Constitución Política de la República. Dice, el periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero de cada año sin necesidad de convocatoria. El Congreso se reunirá en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo y de 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Se reunirán en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la Comisión permanente o por el organismo ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias en el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. El 25% de diputados o más tiene derecho a pedir a la Comisión Permanente de Convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad o conveniencia pública si la solicitare por lo menos la mitad más uno del total de diputados, la comisión permanente deberá proceder inmediatamente a la convocatoria. Es decir, que los diputados se deben estar reuniendo constantemente. Ahí está el periodo o el tiempo establecido para que estos se puedan reunir y resolver alguna problemática que se esté dando. Y aquí dice cómo y dónde realizan sus actividades el Congreso de la República. ¿Dónde? En el Monumento Nacional, que es conocido también como el Palacio Nacional. Este está situado en la 9ª Avenida 9-44 de la zona 1 de la ciudad capital. En el interior de este monumento nacional o del Palacio Nacional funciona lo que es las oficinas parlamentarias. El punto más importante de esto es el hemiciclo parlamentario, que es donde se reúnen en las distintas sesiones, como ya escuchamos anteriormente en el artículo 158, se reúnen los diputados a poder debatir sobre diferentes temas. Y yo no sé si a veces usted ha escuchado, ¿verdad?, en algunas noticias y dice los diputados están en sesión o se reunió el pleno, el Congreso está tomando decisiones para tal tema. Entonces, ¿dónde lo hacen? Lo hacen dentro del Monumento Nacional, que es el Palacio Nacional, en el hemiciclo parlamentario. ¿Y dónde está el hemiciclo parlamentario? El hemiciclo parlamentario es el que nosotros podemos observar en esta imagen, ¿sí? Este es el hemiciclo parlamentario. Este es el lugar en donde se reúnen los diputados y en donde tratan toda la problemática o las situaciones que esté viviendo la población guatemalteca. Entonces, ellos aquí pues llevan a cabo todas sus sesiones, discuten respecto a los temas. Por ejemplo, si fuera una iniciativa de ley que están ellos supervisando y quieren ellos aprobar, pues se van a la discusión, al debate de esta, se reúnen en los periodos de tiempo como lo dicta la ley en el artículo 158. Y esto que ustedes ven acá, que es el hemiciclo parlamentario, está conformado por las siguientes áreas. Primero, los curules. Los curules dice que son destinados para los señores diputados, es decir, los espacios donde están las sillas, las butacas, para cada uno de los diputados.
la mesa directiva. Esta mesa directiva dice que está al frente y es el lugar donde se instalan los miembros de la junta directiva. El Congreso de la República está organizado por una junta directiva. Ya les voy a buscar el artículo para que podamos analizarlo. De la junta directiva, esto lo encontramos en el artículo 163 de la Constitución Política de la República y dice, preste atención, artículo 163. El Congreso elegirá cada año su junta directiva. Antes de clausurar su periodo de sesiones ordinarias, elegirá la comisión permanente, presidida por el presidente del Congreso, la cual funcionará mientras el Congreso no esté reunido. La integración de las atribuciones de la Junta Directiva y de la Comisión Permanente serán fijadas en la Ley del Régimen Interior. Entonces, hay una junta que está obviamente integrada por los mismos diputados, que son los que van a estar al frente. Entonces, esa mesa para la junta directiva es para ese grupo o miembros del Congreso, que también son diputados, pero que lideran a todo el equipo de diputados. El área para taquígrafas. Cuando hay una sesión de carácter formal, mayormente estamos hablando del Congreso o del organismo legislativo, siempre se toma nota de lo que se tomó o se trató en la reunión. Y para ello, pues están las taquígrafas, que son las que toman registro de todo lo que se habló, se debatió y cada uno de los puntos que se dieron a conocer dentro de la reunión. Entonces está el área de taquígrafas, que está destinado para estas personas, dice ambiente específico, para las taquígrafas encargadas del registro de la sesión, es decir, las que van a tomar nota de todo lo que se está estipulando dentro de la reunión. Palcos. Ahora, hay un área que es es para el público, para cuerpo diplomático y para los cronistas parlamentarios. La sede para los periodistas que cubren estas fuentes de información se denomina palco de prensa. El que actualmente lleva el nombre de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. Entonces hay un área para público en general, por decirlo así, ¿verdad? Personal diplomático, los cronistas parlamentarios, la prensa que también lleva registro, toma todo lo que se dio dentro de la reunión y luego se publica. Entonces hay un área destinada para ellos, que no es el área o no están junto a los señores diputados, sino están separados. Y también encontramos el famoso Salón de los Pasos Perdidos. Se encuentra en la entrada principal del edificio y pues se le llama Salón de los Pasos Perdidos porque ahí transitan muchas personas. Como es un edificio donde se lleva a cabo diferentes trámites, pues allí están muchas personas circulando, viendo diferentes asuntos y por eso le llaman el Salón de los Pasos Perdidos. Ahora bien, hay que entender lo siguiente, ¿verdad? El Congreso de la República está integrado por diputados. Los diputados son representantes del pueblo, pero pertenecen a diferentes partidos políticos. Los partidos, como ustedes saben, ¿verdad? En Guatemala está la ley de partidos políticos y pues puede funcionar, por ejemplo, el partido PAN, Viva, USN, FCN, creo, vamos a ver, hay muchos partidos políticos. Ahorita no tengo en mente todos, pero hay muchos partidos políticos, de los cuales los diputados que están en el Congreso pertenecen a distintos partidos políticos. Esta es una de las principales causas o motivos del por qué los diputados no llegan a un convenio o por qué muchas veces hay tanta discusión en cuanto a la toma de decisiones. Y es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Ya que estos pertenecen a diferentes partidos políticos, obviamente no van muchas veces difieren en cuanto a la toma de decisiones y no llegan a un acuerdo común. Entonces, esta es una de las causas, tenemos que entender, ya les voy a presentar, de hecho creo que en la clase anterior lo hice, les presenté una tabla para que ustedes pudieran visualizar cómo es que está integrado el Congreso de la República en cuanto a lo que son los diputados y a qué partidos políticos pertenecen. Ahora,
Los diputados también están divididos en áreas de trabajo, ¿sí? Dice, ¿cuál es la organización interna de trabajo del Congreso de la República? Es decir, son más de 150 diputados, 158 diputados, si no estoy mal, que conforman el Congreso, pero ellos están organizados de la siguiente manera. Primero está la plenaria, que está formada por la totalidad de diputados. Imagine que sean 158 diputados, pues ellos son la plenaria. La junta directiva, anteriormente vimos que la junta directiva está conformada por el presidente, por el vicepresidente, por el primer vicepresidente, por el segundo vicepresidente y del primer al octavo secretario. Entonces, la junta directiva tiene, si tiene 8 secretarios, 2 vicepresidentes y un presidente, la junta directiva está integrada por 11 diputados de la totalidad, que serían 158. Luego, los restantes son distribuidos en comisiones de trabajo y dice, son las encargadas de realizar el trabajo de fondo, la labor medular de todo proyecto antes de su aprobación en el Pleno. Sus integrantes analizan, modifican las iniciativas y anteproyectos que son presentados ante el Congreso de la República. Y aquí mencionamos algunas de las comisiones, no todas, algunas. Está la Comisión de Régimen Interior, la de Derechos Humanos. Ustedes saben que hoy en día, pues, los derechos humanos están activos. No se puede caer a racismo, a discriminación, a maltrato o abuso de los menores de edad, a la mujer. Obviamente, las instituciones, pues, han salido a la defensiva y obviamente a través de los señores diputados, pues, se ven las comisiones de los derechos humanos, de relaciones exteriores, de medio ambiente. Obviamente ustedes saben que la actividad a la que se dedica la población guatemalteca está dada a la agricultura, al turismo, que son una de las principales actividades económicas, y esto puede repercutir de manera negativa en nuestro país. Entonces hay una comisión destinada a velar por el buen funcionamiento, ¿verdad? La Comisión de Turismo y las comunidades indígenas en Guatemala, como una de las principales actividades económicas, el turismo. Entonces hay una comisión delegada para velar por el buen funcionamiento de esta actividad. Cultura, ustedes saben que Guatemala, nuestro país, es un país muy cultural, es un país muy expresivo y pues también debe haber un ministerio, ¿verdad? O una comisión de parte del Congreso que vele por el buen funcionamiento de estas áreas. Entonces, acá vemos en la imagen, ustedes pueden visualizar ahí la imagen de cómo todas las áreas que vimos anteriormente del hemiciclo parlamentario están en este sector. Este es el famoso hemiciclo parlamentario. Entonces, aquí es donde los diputados discuten, debaten, analizan y llevan a cabo todas las sesiones para la toma de decisión en nuestro país. ¿Qué se hará en Guatemala? ¿Qué va a pasar con Guatemala? ¿Alguna problemática que esté viviendo Guatemala? Por ejemplo, ahora, desde el año pasado que se inició el tema de la pandemia, ellos estuvieron en constantes reuniones tomando decisiones respecto a la economía del país, a que se permitiera o no el ingreso de personas a Guatemala, o sea, diferentes temas, pero ellos los debaten dentro del hemiciclo parlamentario, que es el lugar que ellos tienen destinado para poder llevar a cabo sus reuniones, y ya vimos cuántas veces ellos se tienen que reunir. Esto lo encontramos en el artículo 158. En el artículo 160 nos habla de la autorización a diputado para desempeñar otro cargo. Es decir, ¿será que si una persona está funcionando como diputado en el Congreso puede ocupar otro cargo público? Y la ley dice, los diputados pueden desempeñar el cargo de ministros o funcionarios de Estado o de cualquier otra entidad descentralizada o autónoma. En estos casos deberá concedérseles permiso por el tiempo que duren en sus funciones ejecutivas. En su ausencia temporal se procederá de conformidad con el último párrafo del artículo 157. Es decir, que si el diputado quiere ocupar otro cargo público, muy bien, lo puede hacer, pero deja por un lado el cargo de diputado y este es reemplazado por otra persona. A partir del artículo 162, vamos a encontrar en el 162 los requisitos para poder ser un diputado. ¿Será que usted y yo algún día podemos ser diputados?
La ley dice en el artículo 162 de nuestra Constitución, para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Únicamente. Eso es lo que pide para poder ser un diputado, es decir, que si en un futuro pues usted se prepara académicamente, si usted se postula ante algún partido político o lista nacional, usted y yo podemos ocupar en algún futuro un cargo de diputados. En el 163 nos habla de la Junta Directiva y las comisiones permanentes. Ya hablamos de que hay diferentes comisiones, algunas de ellas pues yo se las enlistaba acá, las comisiones de trabajo, pero la ley dice en el artículo 163, dice, el Congreso elegirá cada año su junta directiva. Antes de clausurar su periodo de sesiones ordinarias, elegirá la comisión permanente, presidida por el presidente del Congreso, la cual funcionará mientras el Congreso no esté reunido. La integración y las atribuciones de la junta directiva y de la comisión permanente serán fijadas en la ley del régimen interior. Y en el artículo 164 nos habla de qué prohibiciones tiene el Congreso de la República. El 165 nos habla de algunas atribuciones del Congreso de la República. En el 166 nos habla de dice interpelación a ministros. El 167 efectos de interpelación. El artículo 168 nos habla de la asistencia de ministros al Congreso. El 169 nos habla de convocatoria a elecciones por el Congreso. Vea, cuando se quiere elegir a un nuevo diputado y dice, es obligación del Congreso, en su defecto de la Comisión Permanente, convocar sin demora a elecciones generales cuando en la fecha indicada por la ley el Tribunal Supremo Electoral no lo hubiere hecho. Del 171, 170, 171, 172 hasta el 173 nos habla de cuáles son algunas de las responsabilidades o funciones de los diputados. En el 174, como vemos anteriormente y analizábamos, los diputados deben velar por la formación de leyes. Pues en el 174 nos empieza a hablar de qué es el proceso legislativo, pero este será un tema que vamos a estar estudiando en las siguientes guías de estudio. ¿Qué es el proceso legislativo y qué hacen los diputados para poder declarar vigente una iniciativa de ley para Guatemala o para la ciudadanía guatemalteca? Entonces, con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 3. Estuvimos hablando de cómo es que está estructurado el hemiciclo parlamentario y algunas de las comisiones de trabajo y la organización interna del Congreso de la República. Si usted gusta, puede verificar, puede meterse a investigar en Google cuál es la tabla y la integración de diputados ante el Congreso y a qué partidos políticos pertenecen. Y pues usted verá ahí la diversidad de partidos políticos y cuántos diputados están acorde a el partido político. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 3.